santuario de Nuestra Señora de Loreto es uno de los sitios destacados de turismo religioso de Andalucía, que se ubica en las cercanías de la localidad de Espartinas, en la provincia de Sevilla, en la comarca del Aljarafe. Enclave histórico excepcional, donde la fraternidad franciscana se encuentra instalada desde su llegada en el siglo XVI. Desde entonces, muchos acontecimientos han sucedido y juntos suman una parte insustituible de la historia del Aljarafe sevillano. Nos encontramos en el atrio y en la puerta principal del templo del santuario de Nuestra Señora de Loreto, patrona del Aljarafe. La devoción arranca hace más de 5 siglos en una ermita de campo de una finca llamada en principio Valverde, que posteriormente fue transformándose y derivó en el nombre Nuestra Señora de Loreto. Es importante la intervención de la familia de los Guzmán y sobre todo de su señora, doña María Manuel, que siendo propietarios de esta hacienda determinaron fundar un convento de la orden franciscana. Esta es la iglesia y templo del santuario de Nuestra Señora de Loreto. Este templo fue construido en el primer cuarto de siglo del siglo XVIII, auspiciada por Fray Francisco de San Buenaventura, que fue fraile guardián en este convento 2 veces. Era de origen sevillano y terminó siendo obispo de Guadalajara, en México. Junto con su familia de Sevilla, auspició la construcción de este templo y también la construcción de este hermoso retablo churrigueresco, cuyo autor es Manuel García de Santiago y que en su mayoría representa santos franciscanos y motivos de la Virgen María. Pero anteriormente la actual sacristía era la primitiva capilla o el primitivo templo del convento franciscano. La sacristía es uno de los espacios privilegiados que tiene el santuario, puesto que, como ya se ha dicho, es la primitiva iglesia que tenía no solamente el convento, sino que es anterior incluso a la fundación conventual y, por lo tanto, de un relieve significativo para la devoción a la Virgen de Loreto en toda esta comarca. Actualmente se configura con la estructura que se le da sobre todo a finales del siglo XVII y principios del XVIII, donde gana más altura y ornamentación, sobre todo con las pinturas al fresco, y luego a principios del XVIII, una vez que se hace la iglesia nueva, el actual retablito barroco que también tiene, que alberga ahora mismo como imagen principal la imagen de Santa Ana con la Virgen Niña. El resto de la decoración pues tiene que ver con algunos cuadros de frailes de la orden franciscana a plumilla, y también con algunos cuadros antiguos que no tienen autoría concreta, pero que tienen la importancia y el valor de la historia que conserva en sus pinturas. La devoción a la Virgen fue siempre prioridad en la tarea pastoral de los hermanos, sobre todo, curiosamente, en la época donde no hay comunidad franciscana, la época de la desamortización, en donde algunos de los frailes que moraban en el convento pasaron al clero diocesano, vivieron con mucho empeño e interés que no se extinguiera la devoción a la Virgen. El camarín de la Virgen es una pieza muy preciosa porque está toda decorada, fue en los años 50 del siglo pasado, se remodeló y acoge pues la joya predilecta de este santuario, que es la imagen de la Santísima Virgen. Luce un trono que no es muy antiguo, es de la década de los años 80 del siglo pasado, de preciosa factura también, y ahí es donde los peregrinos y todos los devotos pueden subir en todo tiempo y lugar para venerar a la imagen cerca y poder orar y encomendar sus intenciones y sus plegarias. La comunidad franciscana siempre ha vivido
pues el interés y el motivo principal de ser fieles al espíritu de San Francisco y de sus valores y de sus virtudes, la vida fraterna, la vida sencilla y al mismo tiempo vida misionera, misionera entendida como anuncio del Evangelio a través de la predicación, y luego lo experimentará esta casa de un modo particular a raíz del descubrimiento de América, donde muchos hermanos y grandes figuras de este convento llegarán a América, en donde ayudaron y colaboraron decididamente a la evangelización de aquellos lugares. Damos gracias al Papa, principalmente al Papa Francisco, por haber propiciado para la Iglesia el Año Santo de la Misericordia, el año jubilar. Y nuestro arzobispo, don Juan José Asenjo Pellegrina, determinó que este templo del Santuario de Loreto fuera templo jubilar. Hemos podido experimentar que el jubileo en Loreto ha sido numeroso, concurrido, donde numerosas parroquias, hermandades, colegios, residencias de ancianos, jóvenes, matrimonios en particular, grupos cristianos de casi toda índole y naturaleza, han peregrinado, la mayoría andando, haciendo un tramo andando, han podido celebrar el sacramento de la reconciliación, del perdón y también de la Eucaristía fundamentalmente. Para la comunidad franciscana, el claustro, los claustros, el patio, los patios, incluso la zona de huerta, eran importantes para el equilibrio de su vida. Nos encontramos en el claustro mudéjar, que es primitivo de la fundación. Estamos hablando de 1525 y los primeros años hasta que terminó de construirse. Además, hay otro patio que es del siglo XVIII, de la otra gran reforma que vivió este santuario, y finalmente el que llamamos de la Torre Mocha, que es la pieza más primitiva del convento, una torre defensiva también de estilo mudéjar y que se encuentra en el patio o en la zona que tenemos habilitada para el recibimiento y acogida de peregrinos. Después de los años de esfuerzos por adecuar algunas de las instalaciones, prácticamente todas las instalaciones del convento, porque estaban muy obsoletas, fundamentalmente por tema de humedades, que son aquí muy importantes, hay que estar siempre sobre ellas, y también el tema del obsoleto que estaban las instalaciones de fontanería y electricidad, vimos que los espacios que se nos quedaban libres, que ya eran muchos, o le dábamos uso o volvíamos a tener dificultades. Entonces, el uso que vimos como prioritario era abrir la casa lo más posible a la gente, y por lo tanto que la gente también pudiese quedarse aquí con nosotros, y de ahí la idea de la hospedería. Hospedería, o si quieres, casa de espiritualidad, donde la gente que venga se encuentre que desde lo que significa Loreto, con su historia y con su devoción, pero también con el silencio que aporta, con la serenidad que aporta, con esta estructura tan conventual y franciscana que aporta, la gente realmente se sienta a gusto y disfruta de unos días de estancia aquí en la casa. Es una estructura que es sencilla y franciscana, porque tiene que serlo, donde se puede vivir o revivir todo lo que Dios significa en nuestras vidas. En este patio del siglo XVIII es donde la comunidad franciscana hace unos años determinó dedicar algunas de sus salas a exponer las piezas más importantes que ya se contenían en el santuario, pero que estaban dispersas por las distintas dependencias. En este claustro nos encontramos con un primer museo, primera sala de telas bordadas y de telas litúrgicas fundamentalmente. Por destacar alguna pieza de esta sala, yo diría, en cuanto a ropa litúrgica, el terno, el primer terno inmaculista que se hace en Sevilla y que se hace en España, mucho antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada. Y por destacar también en esta sala algunos de los libros. Son muy pocos los que hay expuestos porque la biblioteca además es muy grande y el espacio es pequeño. Pero sí hemos entresacado algunos incunables, del grupo de incunables que tenemos, para que se pueda apreciar. Y luego libros importantes hasta el siglo XVIII. La otra sala de museo es más amplia y más acogedora y recoge los elementos que teníamos tanto de esculturas como de pinturas y orfebrería, tanto en la casa como de algún convento que hemos cerrado, y también algo de su patrimonio se ha incorporado aquí a esta casa de Loreto.
Sin duda, quizá la pieza más importante de esa sala sea el Cristo de marfil que tenemos, de origen filipino. Y por otra parte, en otra calidad de material, hay una resurrección en nácar que también es impresionante, que ha tenido que tener un trabajo muy laborioso para poderlo realizar como tal. En cuanto a esculturas, bueno, hay algunas escuelas que se ven, no hay autores concretos, pero sí se ven escuelas sevillanas claramente, o una escuela granadina, que también se ve muy claramente en las distintas esculturas que tenemos. Fundamentalmente, pues, lógicamente, piezas de San Francisco, algunos niños Jesús, ángeles, etcétera, que merece también la pena verse. El santuario y convento franciscano también tiene un archivo y una biblioteca que principalmente tiene su origen en lo que ya es la extinta provincia bética franciscana, pero que en la actualidad pues es archivo y biblioteca del santuario del convento de Nuestra Señora de Loreto. El convento de Loreto, por su lugar privilegiado, ha sido también propicio para la formación de las nuevas vocaciones. Siempre ha sido postulantado, noviciado y la etapa de la formación filosófica de los hermanos. Por eso también ha tenido una biblioteca importante. En la actualidad es postulantado. Actualmente se encuentran 3 jóvenes que han solicitado el ingreso en la orden franciscana. Ciertamente el valor espiritual, devocional, histórico, artístico que tiene este convento santuario de Loreto es muy importante, pero sin duda, el valor principal que tiene es la vida. Y la vida, con nuestra pobreza y nuestra riqueza, la damos los frailes. Por lo tanto, para nosotros es significativo, importante, el hecho de que aquí empieza la vida franciscana con los postulantes. En esta comunidad ahora mismo somos 15 frailes y 3 postulantes, pero también es importante porque la mitad de la fraternidad son hermanos mayores y enfermos. San Francisco destinaba siempre los mejores sitios de los conventos antiguos suyos para atender a los hermanos enfermos. Y no solamente en lo material, sino que creemos que ese acompañamiento en el transcurrir del día a día, en el entender que con lo que nos cuesta aceptar que las limitaciones físicas e intelectuales nos van mermando, se sigan siendo parte de la fraternidad, sigan siendo parte viva de la fraternidad. Para nosotros eso es fundamental.